Hoy venimos a disfrutar de la palabra de Dios, ¿verdad? Después de tantos problemas, tantas cosas, como decía mi esposa, ¿verdad? ¿Cuánta gente no quisiera estar aquí? ¿Se acuerdan que yo les decía? Aprovechen porque no sabemos qué vaya a suceder. ¿Cuánta gente no quisiera estar en la iglesia ahorita y no puede? Lo único que hace es de su trabajo a su casa, porque tiene que trabajar, tiene que pagar renta, tiene que pagar comida, el sustento. Tiene que arriesgarse, ¿verdad? Pero bueno, hoy esta mañana vamos a ver este tema. ¿Jesús está en nuestra casa? Es una pregunta. ¿Jesús está en su casa y en la mía? Es una pregunta. Cuando nosotros dejamos que Jesús entre en nuestra casa, algo sucede y el poder y el amor de Dios la bendice y la transforma. Fíjese que cuando usted llega a su casa del trabajo y se da un tiempo para leer la palabra y para darle gracias a Dios, usted mire, literalmente baja el cielo a su casa. Fíjese. Usted activa muchas cosas cuando usted lee la palabra y ora y tiene un estudio. Usted activa un montón de cosas en su casa. El enemigo no entra ahí. Mire, vamos a leer el Salmo 91:1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Dice que clarita es la palabra. Dios es nuestro refugio y amparo, aunque mucha gente no lo cree, pero es el único que nos puede ayudar en todo lo que nosotros necesitamos. Cuando tenemos miedo, fíjese, deberíamos reemplazar todos nuestros temores con la fe puesta en Dios, especialmente cuando nuestro temor es grande para poder hacer esto. Debemos habitar y morar con Él. O sea, Dios tiene que andar con nosotros a todas partes donde nosotros vayamos. No nada más cuando vengamos a la iglesia y traemos nuestra Biblia, ahí está Dios. Ya me voy de la casa de Dios. No, lléveselo también, que vaya con usted, a donde quiera que vaya, a donde quiera que usted vaya, a la escuela, a su casa, al trabajo, al parque, a donde quiera que vaya, que Dios vaya con usted. Debemos de morar con Él y estaremos a salvo si nos encomendamos a su cuidado y protección. Por eso es tan importante que cuando salgamos, las mamás que van a la marqueta, orar y decirle: Señor, cuídame, protégeme. Voy a la marqueta, Señor, porque usted, mire, usted va con Dios, pero usted no sabe si la persona que va a un lado manejando, o la que va enfrente, o la que va atrás, o la que va al otro lado, o la que se encuentra en la marqueta, va Dios con ella. A lo mejor va el diablo, fíjese. Así sucede muchas veces. Cuando tenemos la presencia de Dios en nuestra casa, todas las cosas marchan bien. Haga la prueba, verá. Hay más prudencia, hay más respeto. La gente se limita más a gritar, a discutir. En nuestra casa, mire, cuando todas las cosas marchan bien, en nuestra casa suceden milagros. Cadenas son rotas y la provisión de Dios nos bendice día a día a día. La Biblia nos enseña diferentes eventos donde Jesús entró en diferentes casas y su bendición lo acompañó, fíjese. Si usted ha leído la Biblia, usted se va a dar cuenta que entró a muchas casas donde había problemas, donde había enfermedades, y cuando Jesús entraba, todo cambiaba. Cada vez que Jesús entraba en una casa, todos los que estaban ahí recibían salvación, perdón de pecados y sobre todo sanidad. Muchas personas creen que por tener, yo lo he visto, no sé usted, muchas personas creen que por tener la Biblia abierta en el Salmo 91, piensan que Dios está ahí, pero no es así, es mentira. Usted puede tener ahí al entrar de su casa una Biblia, pero bien grandototota, con unas letrotas, y usted la abre en el Salmo 91, pero usted ni siquiera lo ha leído.
Mucha gente lo hace así. Yo me tocó ver, ir a muchas casas y ver que tenían una Biblia grandota abierta en el Salmo 91. Ellos pensaron que teniéndola ellos piensan que teniéndola en el Salmo 91, Dios ya está ahí. Eso es mentira. El Espíritu Santo mora, fíjese dónde vive, dónde se la pasa, en aquellos que han decidido abrir las puertas de sus corazones y dejar que sea Cristo el que reine en su vida. Si usted ha recibido a Jesús en su corazón, ya Jesús ya reina en su corazón, vive en su corazón. Cualquiera puede construir una casa, pero necesitamos a Dios para construir un hogar. Si permitimos que el Señor sea el que reine nuestro hogar, disfrutaremos de todas las bendiciones que esto lleva. Viviremos en paz, tranquilos y descansados en las manos de nuestro Señor. En una casa donde no se toma, no se oye música del mundo, ¿usted cree que se va a oír otra cosa que no sea una paz en esa casa? Que cuando entre, mire, usted sienta toda la paz que sobrepasa todo entendimiento. Dios está ahí. Y más si usted va a leer la palabra, y si usted ora, si usted es una persona que ora todo el tiempo por cualquier cosa, mire, Dios está con usted a donde quiera que vaya. Mi oración es que como hijos de Dios entendamos que necesitamos que Cristo entre a nuestra casa. Más en estos momentos que estamos viviendo, en esta situación, miren, más necesitamos de Dios, mucho más. ¿Por qué es tan importante que Jesús entre en nuestra casa? Porque llega la bendición y la alegría, fíjense. Es tan importante que nosotros lo invitemos como papás, como mamá, que lo inviten a entrar a su casa y que no lo dejen ir, que ahí se quede con ustedes. Siempre que esté con ustedes. En Juan 2, 1 al 11, miren, vamos a leer mucha Biblia. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron invitados a las bodas de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, ¿no tienen vino? Y Jesús les dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Les dijo a los que estaban en la boda, le dijo, vayan con Jesús y hagan todo lo que él les mande. Y estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo, llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. El maestresala era el catador, el que probaba si era vino, un vino bueno o vino malo. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. Mire lo que le dijo. Y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Cana de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. ¿Qué pasó en esa casa? Hubo milagros y hubo alegría, porque se había acabado el vino. Y la mamá de Jesús le dijo, vayan con Jesús y díganle que se acabó el vino, hagan lo que él les diga. Ese fue el primer milagro de Jesús. Este pasaje nos muestra una boda en Cana de Galilea, donde María, la madre de Jesús, fue invitada y Jesús la acompañó. Las bodas en los días de Jesús eran celebraciones que duraban una semana. Se preparaban banquetes para muchos invitados y se celebraban la nueva vida de la pareja. Muchas de las veces todo el pueblo era invitado, ya que en ese tiempo rechazar una invitación a una boda era un insulto. Fíjese, le voy a contar algo. Cuando mi hermano mayor se casó, nosotros vivíamos en un pueblo,
Y me acuerdo que mi papá, la boda empezó a las 8 de la mañana. ¿Sabe a qué horas terminó? A las 4 de la mañana, entre 4 y 5 de la mañana. Había comida, invitó a todo el pueblo. Y ocuparon la plaza donde hacían los bailes y todo. Ahí fue la boda. Era música para la casa donde fue la ceremonia. Y luego de ahí, caminando, nos fuimos hasta la plaza del pueblo. Y ahí fue otro grupo, una banda, otro grupo, como si hubiera sido una fiesta común y corriente. Duró todo el día, toda la mañana, todo el día y toda la tarde. Hasta en la madrugada se terminó. Pero aquí dice que duraban una semana, fíjese. Por lo tanto, había que planificar muy bien para atender a tanto invitado. Una de las peores vergüenzas era que se acabara el vino, porque violaba las costumbres de hospitalidad. O sea, ya se había acabado el vino y estaban preocupados. Entonces, ¿qué? Fueron con la mamá de Jesús y le dijeron, se acabó el vino. Y ella les dijo, vayan con Jesús y díganle lo que sucedió y háganle caso a él, dijo. Le dijeron a María que se había terminado el vino y se preocupó y les insistió a Jesús y le insistió a Jesús que les ayudara. Jesús convirtió 6 tinajas de agua en 6 tinajas del mejor vino. Jesús fue una bendición para esta pareja de recién casados, que los felicitaron por tan buen vino que sirvieron. Se fija que Dios todo lo hace bueno. Todo. La misión de Jesús era salvar el mundo, pero Jesús se dio tiempo para asistir a una boda y participar en las festividades. Jesús en ese momento trajo felicidad a la fiesta que se estaba llevando a cabo. Solucionó el problema del vino y fue bendición para esa pareja, que recibieron halagos por tan delicioso vino. Jesús proveyó lo que faltaba en aquel momento. También Él desea bendecir nuestro hogar y proveer todo lo que nos hace falta. Nos hace falta que comer, nos hace falta pagar un bill, nos hace falta que la familia se una más. Llevemos a Jesús a nuestra casa. Llevémosla para que haya armonía, para que haya comunión con los hermanos, con la familia. ¿Por qué es tan importante que Jesús esté en nuestra casa? Porque hay sanidades. Usted vaya a una casa donde Jesús siempre está ahí, no hay enfermos. Claro, usted va a decir, pero me enfermo de gripa, me duele esto, me duele el otro. Perdón. Si estoy hablando de enfermedades graves. Cuando usted invita a Jesús a su casa, las cosas cambian. Pero muchas veces no lo hacemos por la flojera, por el cansancio, o porque ¿qué van a decir los demás de la familia? Si yo me siento y pongo a leer la Biblia, si yo oro, si yo me siento a la mesa y antes de empezar a comer oro por los alimentos, y a voz fuerte para que me oigan, ¿qué va a decir? Porque nos da vergüenza, porque nos da pena, porque el qué dirán. Hay tantas cosas que nos detienen. Pero mire, vamos a ver un ejemplo. Jesús sana a la suegra de Pedro. Mateo 8, 14, 15. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y le servía. Fíjese, en cuanto ella se sintió sana, se levantó y le sirvió. De seguro que les ha de haber hecho una buena agua de horchata y comida y todo. Cuando Jesús llegó a la casa de Pedro, se dio cuenta del estado de salud de la suegra de Pedro, la cual tenía una fiebre muy alta. Jesús tomó su mano y oró por ella y fue sanada totalmente. La suegra de Pedro nos da un ejemplo para imitar. Inmediatamente que Jesús la tocó, la sanó, se levantó para servirles a él y a sus discípulos. Pero a veces nosotros, ¿qué hacemos cuando venimos a la iglesia o cuando Dios nos concede un milagro? En lugar de decirle, Señor, aquí estoy, envíame a mí, ¿qué quieres que haga, Señor? ¿Qué hacemos? Muchas veces salimos del hospital, salimos de una enfermedad, ¿y qué hacemos? En la pandemia, ¿qué hizo la gente?
En lugar de venir a agradecerle a Dios a las iglesias, ¿qué hizo? Se fue al parque, se fue de vacaciones, se fue a la playa, salió del país a hacer sus cosas. Pero se fija cómo le agradeció la suegra. Le sirvió, dice. ¿Ha recibido usted la ayuda de Dios en alguna situación de peligro o difícil? Si fuera así, pregúntese, ¿cómo puedo expresar mi gratitud a Dios? ¿Cómo? Hay tantas maneras, hermano, de agradecerle a Dios. Usted no se imagina, habría que escribir un libro de las maneras, ¿cómo le podríamos agradecer a Dios estando vivos? ¿Por qué esperarnos a estar en una cama de un hospital? ¿Por qué esperarnos a que un familiar esté enfermo para poder acordarnos de Dios? ¿Por qué somos así? ¿Por qué lo hacemos? ¿O por qué esperamos a tener problemas? ¿Usted cree que todo lo que está pasando aquí es porque el presidente se le ocurrió y le dijo? No, es porque Dios lo permitió. Fíjese. Mire, con la pandemia hicimos lo que nos dio la gana. Dijo, bueno, pues a ver si con esto nos arreglamos. ¿Qué sucedió ahora con esto? La mayoría de la gente está encerrada en su casa. ¿Qué sucedió con la pandemia? Hasta las iglesias se cerraron. Fíjese. O sea, la lógica, mire, usted piense y vea lo que sucedió. Esto es porque Dios lo ha permitido. No se mueve ni la hoja de un árbol si Dios no lo permite. En la pandemia cada quien nos fuimos por donde nos dio la gana. Y siguieron con la onda de que las iglesias sigan vacías. ¿Qué pasó ahora? Dios permitió todo esto. De todas maneras no van a la iglesia. Que se queden en su casa. Que vean el Facebook. Debido a que Dios nos ha prometido todas las bendiciones de su reino, nosotros debemos buscar la manera en cómo podemos servirle a Él. Si permitimos que Jesús entre en nuestra vida, Él sanará cualquier enfermedad. Mire, y si no la sana, usted siga adelante, que Dios está trabajando con usted. ¿Por qué es tan importante que Jesús esté en nuestra casa? Porque hay restauración, restaura la familia, restaura los hijos, restaura todo lo que está destrozado en una casa. Mire, vamos a Marcos capítulo 2, verso 1 al 12. Entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. Inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él, unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él, a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Entre 4, fíjense, lo subieron al techo. No cabían por la puerta, no cabían por las ventanas, tuvieron que hacer un hoyo arriba para bajarlo. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilgaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Eran unos matafé que estaban ahí, incrédulos. Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esa manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida, y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. ¿Se fija lo que sucede cuando dejamos a Dios entrar a nuestra casa? Suceden cosas maravillosas, hermano. Jesús, al ver la fe de ellos, le dijo al paralítico: levántate, hijo, tus pecados te son perdonados.
toma tu lecho y vete a tu casa. Para los líderes judíos, esta declaración era una blasfemia, porque Jesús pretendía hacer algo que solo Dios podía hacer. Según la ley judía, el castigo por este pecado era la muerte, por la blasfemia de decir que Él le perdonaba los pecados. Jesús predicaba en una de las casas de sus seguidores, en la ciudad de Capernaum, pero ya no cabía más gente ahí, porque muchos habían traído enfermos y endemoniados para que fueran sanados y libres. El techo de aquella casa fue abierto por algunos muchachos que traían a un paralítico. Él mismo fue bajado poco a poco desde el techo hasta llegar a Jesús. ¿Qué fe tenían estos jóvenes para hacer lo imposible y llevar al enfermo ante Jesús? Fíjense la fe que tenían ellos, y eran jóvenes, para llevar hasta la casa y subirlo al techo. ¿Cómo le harían? No lo sé. Y hacer un agujero y bajarlo ahí donde estaba. El paralítico recibió la sanidad física y perdón de pecados. Jesús restauró su vida completamente, le devolvió la salud, pero además le dio el derecho de ser adoptado por Dios. Fíjese, con solo decirle, tus pecados te son perdonados. Toma tu lecho y vete. Fíjese lo importante que es la palabra. Y hoy esta mañana no es algo raro. Jesús quiere darnos una vida nueva en Él. Pero necesitamos hacer nuestro trabajo. Necesitamos caminar la milla extra. Mire, aproveche que usted está aquí. ¿Cuánta gente no aprovechó? Ahora ya no puede venir. ¿Hasta cuándo? No lo sé. Solo Dios sabe. Pero ahí donde estén en su casa, hay que seguir orando. ¿Cuánta gente no dejó de venir a la iglesia por irse a una fiesta, por atender a un familiar? ¿Cuánta gente no lo hizo? ¿Cuánta? Imagínense nomás. Que avisaban y decían, no puedo porque tengo que salir. No puedo porque tengo este compromiso. Y ahora quisieran estar aquí, pero ya no pueden. Es tremendo esto, hermano. Todas estas cosas que están pasando son principios del fin. ¿Por qué es tan importante que Jesús esté en nuestra casa? Porque en Él hay arrepentimiento. Si Dios está con nosotros todo el tiempo, si oramos y leemos la palabra y lo traemos al Señor y allá estamos con Él, mire, créemelo que todo lo que usted haga va a sufrir un arrepentimiento total en sus hijos, en su familia. Pero como padres necesitamos hacer el trabajo, necesitamos caminar la milla extra y dejar la flojera, dejar el que nomás leo la Biblia y me da sueño, ni que fuera cloroformo, para que nos dé sueño. Si le da sueño, mire, usted échese agua helada y otra vez, pero no deje de leer la palabra. Mire lo que dice Marcos capítulo 2, verso 13 al 17. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y levantándose le siguió. Leví, de que después fue Mateo, el que cobraba impuestos. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad del médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿Cuánta gente cristiana hay? Yo conozco muchos que no van a ninguna fiesta, que los invitan, porque dicen, no, yo no me junto con pecadores. ¿Sabe qué es una fiesta? Una fiesta es la oportunidad para ir a predicarles la palabra. Y no que agarre un micrófono, no. Se le va a acercar gente, va a permitir Dios que se le acerque gente, y ahí es el momento donde usted le predica la palabra.
Esté la música que esté, estén gritando, estén tomando, estén haciendo lo que sea, bailando, usted puede predicar la palabra. Es una tierra fértil ahí para darles a conocer al Señor, al que lo salvó a usted, al que me salvó a mí. Los fariseos estaban indignados porque Jesús comía con los pecadores, fíjense. Jesús se asociaba con ellos porque los amaba y él sabía que ellos necesitaban oír su mensaje. Jesús ama a todo el mundo, lo que no ama es el pecado. Él aborrece el pecado. Jesús le dedicaba tiempo a cualquiera que necesitara o quisiera escuchar su mensaje. Fueran pobres, ricos, buenos o malos, para Dios no había acepción de personas. Y si no vamos a la Biblia, mire, en Romanos 2:11, la palabra es muy, bien clara, porque no hay acepción de personas para con Dios. Dios no va a excluir a nadie. No hacer acepción de personas significa que Dios no tiene favoritismo ni prejuicios hacia nadie por su origen, raza, riqueza, posición social o cualquier otra característica humana. Todos somos iguales ante los hijos de Dios, todos. Nosotros debemos hacernos amigos de los que necesitan a Cristo, aunque no parezcan ser los compañeros ideales. O sea, no que conviva con ellos, ni que se junte con ellos, porque si no, entonces a usted, en lugar de que usted los traiga, a ustedes lo van a llevar. Usted tiene que ir bien preparado, bien orado con la palabra de Dios. Jesús hizo un llamado al arrepentimiento de todo corazón a Leví, o sea, Mateo. Muchas veces Dios nos mueve a arrepentirnos de nuestros malos caminos y a empezar una nueva vida, pero esta vez guiados por su presencia. Jesús no solo llamó a Leví al arrepentimiento, sino también a seguirlo y a servirle. Fíjense, cuando usted se convirtió, cuando yo me convertí, eso fue lo que hizo el Señor. No se lo dijo con una voz audible, pero cuando usted se convirtió, usted pasó a ser, de dejar el mundo a ser un soldado de Jesucristo. ¿Y qué hace un soldado de Jesucristo? Se presenta ante su comandante en jefe y le dice, aquí estoy, ¿para qué soy bueno? Pero muchos no lo hacemos, muchos pensamos que con el solo hecho de que ya somos salvos, nos sentamos. Y hay personas que duran 30, 40 años sentados en una silla y no conocen la palabra, ni saben orar, ni quieren orar, nada, no interceden, no ayunan, nada para el Señor, nada. Pero siguen diciendo que son cristianos. Jesús hoy también quiere entrar a tu vida y a la mía, y que seas parte del plan de salvación aquí en la tierra. Jesús quiere que entrar en nuestra vida. Y que aparte de nuestra vida, quiere entrar en nuestra casa. Quiere que nosotros vayamos con Él, que lo llevemos a donde quiera que vayamos. Cuando Jesús entró en la casa de Leví, predicaba y hablaba grandes maravillas, sentado a la mesa con publicanos y escribas. Lo importante de este relato es que Leví se arrepintió de sus malos caminos y se determinó a servirle al Señor. Fue cuando le dijo, sígueme, le dijo. Y él lo siguió. Dejó todo lo que estaba haciendo por seguir a su Señor. ¿Por qué es tan importante que Jesús entre en nuestras casas? Porque hay unción y poder. Mire, cuando nosotros permitimos que Dios entre en nuestra casa, mire, la gloria de Dios baja ahí. Y usted se siente tan a gusto. Puede haber tormentas, problemas afuera, pero cuando usted entra a su casa, hay paz, hay tranquilidad. Usted desea llegar a la casa, porque no va a haber problemas. Cuando llegan sus hijos, usted puede ver a sus hijos que llegan con una paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero si en esa casa no se ha invitado a Dios, llegan los hijos y si el papá está de malas, olvídese. Explota la bomba y atómica. Por eso es tan importante que cuando venga papá, la mamá se encargue de que en esa casa haya paz, 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 paz.
Vamos a hablar de Jesús en la casa de Simón el fariseo. Lucas, para esto vamos a ir a Lucas, capítulo 7, verso 36 al 50. Miren lo que dice, vamos a leer, usted apúntelo porque mire, vamos a leer mucha Biblia. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjuagaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, y dice lo que le estaba diciendo a Jesús, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Esa mujer no había sido invitada a la comida. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte, porque él escuchó y le dijo, di maestro, dijo, todo nervioso me imagino. Un acreedor tiene 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos te amará más? Respondiendo Simón, dijo, pienso que aquel que perdonó más, y él le dijo, rectamente has juzgado. Fíjese. Respondiendo Simón, así le dijo. El 44. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Fíjese. Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Porque en aquel entonces, la buena costumbre eran que usted le ponía una bandeja ahí para que se lavara los pies. Mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjuagado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha dejado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Fíjese todo lo que dice la mujer pecadora. Y el 47 dice, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, más aquel a quien se le perdona poco, con poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Fíjense todo lo que hizo ella. Se fija que cuando hacemos algo por Dios, Dios está con nosotros. Mire, ahí estaba con ella. No hay necesidad de que venga el pastor, de que venga el hermano, de que venga alguien y le palmee la mano y le diga, qué bueno que lo hiciste. Mire, si estamos haciendo algo para el Señor y esperamos una recompensa de aquí de la tierra, nos vamos a quedar con esa recompensa de la tierra. Pero cuando hacemos algo, y mire, no esperamos de nada, nadie más que del Señor, mire, eso es lo mejor que puede haber. Critíquenle los que lo critique, hagan lo que hagan. Usted nunca espere que nadie vaya a palmarle. Si usted hace algo por el Señor, usted nunca espere una recompensa de aquí, mejor espere recompensa del cielo. Amén. Muchos hombres de aquel tiempo tenían la necesidad de conocer un poco acerca de Jesús, ya que su fama fue mucha en aquel tiempo. Jesús se sentó y fue recibido por una mujer que se arrodilló y llorando sobre sus pies, los besaba y derramaba sobre ellos un perfume de alabastro. Esta mujer era despreciada por la sociedad porque era una pecadora. Jesús no vio su condición, al contrario, él vio su entrega, su amor y determinación por agradarle. Realmente ella escogió la mejor parte. Fíjese que antes ella no se sentó a la mesa porque ponían una mesa y se sentaban en banquitos chiquitos, no había respaldo y se tenían que sentar con los pies para atrás y poniendo un codo aquí, así, para comer. Entonces los pies de Jesús estaban para atrás. Entonces la mujer, Jesús no la veía, sino que ella llegó por detrás y le empezó a enjuagar sus pies, a lavar sus pies, a besar sus pies. Fíjese lo que hacía ella. Y era pecadora.
Pero ¿cómo le contestó Jesús? Tus pecados te son perdonados, le dijo. Fíjese. Aunque esta mujer no estaba invitada, fíjese, se arrodilló detrás de Jesús a sus pies. En los tiempos de Jesús la gente comía reclinada. Los invitados se reclinaban sobre sillas sin respaldos, con la cabeza cerca de la mesa, apoyados en un codo y estirando los pies hacia atrás. De esa manera, esta mujer podía ungir los pies del Señor sin tener que acercarse a la mesa. Los fariseos creían que solo Dios podía perdonar pecados. Por eso se preguntaban entre ellos, ¿por qué este hombre lo hace? Jesús les decía a esta mujer que sus pecados eran perdonados. Estos hombres no entendieron el hecho de que Jesús era Dios. Fíjense, todavía no les caía el 20 de que Él era Dios. Simón quizás juzgó a Jesús porque no despidió a esta mujer y le preguntó que como si él era profeta, no sabía que esta mujer era una pecadora. Fíjense, todavía lo cuestionó y le preguntó y le dijo que tú no eres profeta, para que sepas lo que es esta mujer que te está tocando. Jesús le enseñó diciendo que ella también podía ser salva y que además al que más se le perdona, ama más, y al que poco se le perdona, ama menos. Jesús le dijo a aquella mujer que sus pecados le son perdonados y le dijo que había sido su fe la que la había salvado. Jesús no mira nuestra condición del pecador. Él quiere salvarnos, limpiarnos de todo aquello que nos mantenga atados al mundo. Probablemente lo que hizo esta mujer conmovió a Jesús. Ella lo ungió con un perfume de alto valor, lo adoró desde que llegó, se postró reconociendo que él era el Mesías tan esperado. Ese día en aquella casa hubo unción y poder por causa de esa mujer pecadora. O sea, nos venimos a dar cuenta aquí que Dios no se fija en lo que fuiste antes. Dios empieza a trabajar contigo en lo que eras antes, pero Dios de ahí para adelante de que tú te convertiste, Él es cuando empieza a confiar en ti y empieza a trabajar en ti y en mí. Pero a veces nos quedamos en eso, nos quedamos únicamente con la salvación. No queremos seguir siendo discipulados, conociendo la palabra, conociendo lo que Dios tiene para nosotros, y nos quedamos atrás y vemos que personas que tienen mucho menos tiempo que nosotros en el Evangelio van de gloria en gloria y de victoria en victoria. ¿Por qué? Porque esas personas se dispusieron a servirle al Señor. ¿Por qué es tan importante que Jesús esté en nuestra casa? Porque hay resurrección. Jesús y la hija de Jairo. Es otra historia. Fíjense, en Lucas 8:49-50. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. O sea, él iba siguiendo a Jesús. Oyendo Jesús le respondió, fíjese, ¿usted cree que Dios no sabe lo que usted está pensando ahorita? Claro que sí. Sabe cuáles son sus pensamientos. Oyendo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Fíjense, le está diciendo, no temas, tú sigue, cree, ten fe y ella será salva. Cualquier padre puede identificarse con la preocupación de Jairo. Claro, si viene uno y te dice, tu hija se ha muerto. Claro que se va a preocupar uno. Su única hija había muerto mientras iban de camino a Samaria. Seguramente Jairo iba llorando con mucho dolor y Jesús sintió su dolor. Entonces él le dijo, no temas, cree solamente. Jairo, un oficial de la sinagoga, tenía a su hija de 12 años enferma, al borde de la muerte. Rogaba a Jesús para que entrara a su casa y orara por su hija. Él creía que Jesús podía salvarla. Fíjese que él no era creyente y creía. Él sabía que iba a pasar por ahí Jesús. Y le rogaba que entrara a su casa, porque él tenía la fe y creía que Jesús podía salvarla. Siempre que Jesús entra a una casa, algo sobrenatural pasaba en aquella casa. Siempre. ¿Y qué nos cuesta a nosotros invitarlo y llevarlo a nuestra casa? Y tenerlo ahí en nuestra casa.
todo el tiempo. Pero alguien llegó a anunciarle a Jairo que ya su hija había muerto. Jairo en ese momento recibió palabras de aliento de parte de Jesús, el cual le dijo que no temiera, que solo creyera. Jesús fue a la casa de Jairo. Fíjese que después, yo pienso que habría el siguiente día, o no sé, porque iban caminando. Jesús fue a la casa de Jairo acompañado solo de Pedro, Juan y Jacobo, porque así lo quiso. Al llegar se encontró con gente llena de tristeza y llanto. Cuando él entró, le haber dicho a sus discípulos, ustedes entren conmigo, los demás que se queden, y vamos allá adentro. Y dice que cerraron la puerta. Jesús entró a la habitación donde se encontraba la hija de Jairo muerta. Jesús tomó su mano y le dijo, a ti te digo, levántate. Y la niña se levantó y caminaba. Jesús pidió que se le diera de comer a la niña, de esa forma demostrando que estaba viva y completamente sana. ¿Se fija lo que sucedió cuando Jairo le permitió a Jesús que entrara a su casa? Hubo sanidad. Hubo resurrección, fíjese. Ya estaba muerto y la resucitó. Jesús tiene el poder de traer vida a aquello que está muerto. Probablemente tú estés vivo, pero quizás haya cosas en tu corazón que están muertas. Déjame decirte que Jesús puede resucitarlas. Hay veces que vienen gente a la iglesia con mucho rencor, con odio, con cosas negativas, enojadas, frustradas, enfermas. Viene la gente destrozada. La iglesia es un hospital, pero Jesús es el doctor de doctores. Él quiere restablecer tu vida. Él quiere quitarte el odio, quiere quitarte el rencor, quiere quitarte por lo que estás pasando. Te ofendieron, abusaron de ti, hasta la fecha siguen haciéndolo. Invita a Jesús a tu corazón. Quita a ese que está sentado en el trono de tu corazón y deja que Jesús se siente, que gobierne tu vida. Hazle caso a Él, lee su palabra, ora, pídele que te quite eso. Si tú tienes cosas guardadas muy dentro de tu alma, de tu corazón, sácalas. Dios está esperando que seas una persona limpia, que seas un vaso limpio para poderte usar como Él quiere usarte. Pero mientras estés con esa situación de que odias a alguna persona o no la puedes ver, aún siendo cristiana, dice, yo no voy para allá porque va a estar fulana de tal o fulano de tal. Yo no la puedo ver. Sabes que para Dios eso no vale. Nosotros tenemos que caminar con Dios, pero también ser como Dios. Y preguntarle, Señor, ¿qué harías tú en este caso? Porque esta persona me ha hecho mucho daño. Yo quiero perdonarla, pero dentro de mí no puedo. Pídele a Dios. Y Dios te va a dar la fuerza, la fortaleza para perdonar y que tú puedas ver a esa persona con otros ojos. Ahora, si ella no te perdona, eso es problema de esa persona. La cosa es que tú salgas de eso para que Dios te pueda usar como un vaso limpio, dispuesto a usarte como Él quiere. Así lo deberíamos de hacer. Cuesta trabajo perdonar a las personas que nos hacen daño, pero lo tenemos que hacer. No podemos quedarnos callados. La casa de Jairo estaba de luto y tristeza por la muerte, pero Jesús había cambiado la situación en esa casa porque Jesús estaba en esa casa. Había entrado Jesús. Él cambió toda la situación. Cuando usted experimenta la pérdida de un ser querido, la pérdida de un empleo o el rechazo de un amigo, no pierda la esperanza, no se aleje de la única persona que puede ayudarlo. Haga lo que hizo Jairo, no tenga miedo, solo tenga fe en que Dios tiene el control. A veces nos desesperamos y quisiéramos aventar la toalla, pero se nos olvida que Dios está con nosotros y que Dios es el que nos da las fuerzas para seguir adelante. Hay mucha gente, mucha, que aún teniendo a Dios en su corazón, dice, ya estoy cansada, ya no aguanto más. Pero se les olvida que Dios está a un paso, a una oración
cortita de decirle, Señor, dame fuerzas. Dame fuerzas, Señor, para seguir adelante. Si tú no me las das, Señor, yo me voy a enfermar, yo no sé qué voy a hacer, Señor, pero dame fuerzas. Ayúdame, Señor, levántame aquí para seguir haciendo el trabajo que tú me has encomendado. Pero a veces no lo hacemos, se nos cierra el mundo, creemos que todo lo que estamos haciendo lo estamos haciendo por nuestra fuerza. Y eso no está bien porque nos podemos enfermar. La esperanza que usted tiene está basada en el Señor, que resucitó de los muertos, el único con poder sobre la vida y la muerte. Es el único. Si usted le entregó su vida a Jesús como su único Salvador, usted el único que le tiene que dar cuentas y pedir ayuda es a Él. Ahí en su casa, donde esté ahí sola o solo, ahí hable con el Señor. Dígale lo que está sintiendo. Dígale que usted no puede más. Dígale que necesita la ayuda, necesita fuerzas como las del búfalo para seguir adelante. Jesús puede hacer lo imposible posible, créamelo. Él puede cambiar totalmente la dirección de las cosas si le permitimos entrar a nuestra casa. Solo tenemos que estar atentos a su voz y contestar su llamado. Por eso es tan importante que nosotros estemos con el Señor, dejemos que entre a nuestra casa, leemos la palabra y oramos, porque todo el tiempo estamos en comunicación con Él. Y es de la forma que vamos a poder escuchar la voz de Dios cuando Él nos habla. Pero si no leemos la palabra, no oramos, nada más venimos a la iglesia y escuchamos el mensaje, pero no lo ponemos por obra, ni tampoco llegando a la casa hacemos lo que Dios nos ha mandado a hacer, ¿qué pasa? Dios te va a hablar, pero no lo vas a escuchar. Necesitamos estar en la presencia de Dios constantemente. Invitar a Dios con nosotros, que Dios vaya con nosotros a todas partes. Mira, es tan importante tu casa terrenal como la casa que hay en tu corazón. Tu casa física en la tierra es importante, pero lo más importante es lo que tú piensas dentro de ti. ¿Cómo está tu corazón? ¿Sigue siendo un corazón de piedra o es un corazón de carne? Cuando te hablan, cuando te gritan, ¿qué pasa? ¿Qué dices? ¿Te enciendes? ¿Te enojas? ¿Qué pasa? ¿O tienes ganas de dar un trancazo? ¿Qué sucede? Es necesario que abras la puerta de tu casa para que entre Jesús. Deja que Él haga cosas sobrenaturales en tu vida y en las de aquellos que amas. Si tú tomaste la decisión de venir a la iglesia y de ser el primero o la primera que se convierte en tu casa, ese es trabajo tuyo, de dejar que Dios entre a tu casa. Cuando tú dejas que el Señor entre a tu casa, cuando Dios entra a tu casa, Él va a entrar en la vida de aquellos que tú amas. Si necesitas ser sanado, perdonado o un encuentro con Él, o que resucite cosas, sueños que han muerto en ti, Él puede hacerlo. Si tú tienes sueños de hacer algo, de tener un negocio, de tu vida personal, pídeselo a Dios. Dios te puede conceder el sueño. Yo no sé cuándo, no sé cuánto tiempo, pero Dios te lo puede conceder. Jesús está tocando a tu puerta. A todos nos ha dado la capacidad de decidir por nosotros mismos si lo aceptas o no lo aceptas. O si lo llevas a tu casa o no lo llevas, es decisión tuya. Él nunca va a entrar a la fuerza, ni de ti ni de tu casa. Nunca, nunca. Miren lo que dice Apocalipsis 3:20. Dice el Señor, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. ¿Se fija? El único que entra cuando está una ventanita o una puerta abierta es el diablo. Pero Jesús jamás va a entrar a tu vida ni a tu casa si tú no lo invitas. La iglesia Laodicea, si usted ha leído de las 7 iglesias, mira lo que sucede aquí. La iglesia Laodicea era rica y autosuficiente. Esta iglesia se sentía satisfecha de sí misma, pero no contaba
con la presencia de Dios, fíjese. Tenía centavos, estaba rica, mucha gente, todo, era próspera, pero Dios no estaba en esa iglesia. Así viven muchos cristianos. Pueden tener un montón de riquezas, pueden tener lo que ellos quieran, y dicen que Dios está con ellos, pero verdaderamente no está. Jesús llamaba a la puerta de sus corazones, pero ellos estaban tan ocupados, fíjese, disfrutando los placeres, que ni se daban cuenta de que Él intentaba entrar. Fíjese, estaban tan ocupados en su música, en sus cosas, que todo se viera bonito en la iglesia de la Odisea, que no se daban cuenta que Dios les estaba hablando y diciendo, aquí estoy, déjenme entrar. No lo dejaban entrar, porque estaban absortos en sus cosas, en su vida, en sus negocios, en que se viera bien la iglesia, en que hubiera más gente, en que la música estuviera mejor. Se les olvidaba que Dios estaba tocando la puerta. ¿Y a cuántas iglesias y a cuántos de nosotros nos pasa lo mismo? Dios está, aquí estoy. Cuando te pasa un problema, que tienes un accidente con tus hijos, o que tienes un problema, lo que sea, Dios está diciendo, tú estás quejándote, y Dios está tocando, aquí estoy, ¿qué necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? Pero no lo escuchamos. Seguimos en el mismo problema y queremos solucionarlo nosotros. Y ese es un error bien grande de los hijos de Dios, que cuando les vienen los problemas, lo primero que hacemos, arrancamos para todos lados, menos al cuarto, a arrodillarnos, a pedirle a Dios consejo y ayuda. Ese ha sido un problema toda la vida. Se nos olvida. ¿Y sabe por qué se nos olvida? Porque no estamos empapados de la palabra. No leemos la palabra. Porque si leyéramos la palabra, el Espíritu Santo que habita en nosotros nos dijera, párate. No hagas esto. Dios está contigo. Vamos a hacer esto. Pero no lo hacemos. ¿Por qué? Porque no estudiamos la palabra. Porque no la leemos. Porque la leemos cada vez que nos acordamos. O si la leemos rapidito, unos 2, 3 versículos, y nos levantamos y pensamos que ya la leímos. Necesitamos leerla la palabra todos los días, en la mañana, a mediodía, en la tarde, en la noche, y cuantas veces sea necesario. Los placeres de este mundo, dinero, seguridad, bienes materiales, pueden ser peligrosos, porque la satisfacción temporal que ofrecen nos pueden volver indiferentes a la satisfacción duradera que nos ofrece Dios. La palabra de Dios es muy clara, hermano. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Se fijan que la palabra es bien clara? Tenemos que buscarlo a Él primero, pero nosotros queremos buscar primero el billete, primero lo que nos va a generar placer. Eso es lo que primero buscamos, pero se nos olvida lo que dice la palabra. ¿Por qué? Porque muchos no la leen. Necesitamos leer la palabra. Una persona que ahí trabaja en el trabajo me dice, ya pareces disco rayado, dice, cada rato dices que hay que leer la Biblia. Le digo, ¿ya empezaste? No, entonces voy a seguirle. Yo conozco cristianos que tienen ya, es más, muchos tienen 30, 40 años en el Evangelio y ni siquiera han leído una vez en su vida la palabra. Eso es un error, un pecado grandísimo. ¿Cómo vamos a pedirle a Dios que nos ayude si no lo conocemos? Conocemos de oídas que es un Dios grande y poderoso. Pero ¿cómo nos va a hablar Dios? Dios no nos va a hablar audiblemente. Dios nos va a hablar por medio de su palabra. Y si no estudiamos la palabra, ¿cómo nos va a hablar? ¿Cómo lo vamos a escuchar? ¿Qué dirección vamos a seguir en nuestra vida si no leemos la palabra? Tenemos que hacerlo. Si descubrimos que somos indiferentes a Dios, a su palabra, fíjese, y a la iglesia, ya hemos comenzado a sacar a Dios de nuestra vida. Si usted no lee la palabra, si usted no ora, si usted no asiste a la iglesia, nada, ni nada de eso, mire,
mire, usted ya está comenzando a sacar a Dios de su vida. Si usted supiera y usted le pregunta a toda la gente en este país, todos son cristianos. Pero pregúntele si tienen iglesia, si tienen pastor, si leen la palabra, les van a decir que no, que Dios está en todas partes. Así dicen. No necesitan venir a la iglesia, no necesitan nada, porque Dios está en todas partes. Este libro dicen que es un montón de historias, que lo escribieron hombres igual que ellos. Fíjense hasta dónde llega la ignorancia por no leer la palabra. Mire, si usted es un cristiano y no lee la palabra, mejor, mire, váyale pidiéndole perdón a Dios. Pídale perdón, mire, que Dios lo va a restablecer y lo va a sacar adelante y usted va a ser una mucha mejor persona. Deje abierta la puerta de su corazón para que entre Jesús y de esa manera me oirá cada vez que Él nos llame. Dejar a Dios entrar en nuestra vida es nuestra única esperanza. No hay otra esperanza más que Dios. En esta situación que estamos viviendo, mire, el único que puede solucionar estos problemas es Dios. Nosotros como cristianos y todas las iglesias cristianas que hay, lo único que tienen que hacer es lo que dice, ¿alguien se acuerda del versículo? Yo me acuerdo de lo que dice, pero no me acuerdo del número de él. Segunda de Crónicas 7:14. Si mi pueblo se humillara, por el cual se invoca mi nombre, yo iré a él y sanaré su tierra. Fíjese. Si mi pueblo, ¿de qué pueblo está hablando? De usted y de mí. De nadie más. Está hablando del pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios es usted. Usted y yo. Miren lo que dice la palabra, se la voy a leer completita. Si se humillara mi pueblo, es segunda de Crónicas 7:14, si se humillara mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces dice, yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora están abiertos mis ojos, y atentos mis oídos, a la oración en este lugar. ¿Se fija? En cuanto usted empiece a orar, los oídos y los ojos de Dios están abiertos. Pero no lo hacemos. Cada quien está en su propio quehacer, ¿verdad? Jesús llama a la puerta de nuestro corazón porque quiere salvarnos y así poder tener comunión con nosotros. Él es paciente y persistente en su intento de comunicarse con nosotros. Dios no se impone, Él llama. Él nos permite decidir si le entregamos o no nuestra vida. Decídete por Jesús y camina en sus promesas y propósitos. Eso es lo que tenemos que hacer. Decidirnos definitivamente. ¿Servimos a Dios o no servimos a Dios? ¿Estamos con Dios o no estamos con Dios? ¿Llevamos a Dios a nuestra casa o no lo llevamos? Es la decisión de cada uno de nosotros, de que Jesús esté en nuestra casa. Y es muy fácil, hermano. No cuesta nada. Cuesta nada más leer la palabra y orar. Orar. Y saber que cada problema que te venga, buscar la presencia de Dios y pedirle ayuda a Dios. Que Él nos ayude, que Él nos saque, que Él solucione los problemas. Usted le puede decir, Señor, yo cuido de tu casa, tú cuida de la mía. Así de sencillo. Pero no lo hacemos. Así que yo espero que usted está aquí presente, y los que nos escuchan que no pudieron venir, que también hagan lo mismo. Hoy en esta situación que estamos viviendo, mira hermano, todo cristiano debería estar ya preparado para leer la palabra. ¿Sabe que va a llegar un momento, a como están las cosas, que nos van a prohibir que estemos en un culto? Nos van a cerrar la iglesia. No vamos a poder traer una Biblia en la mano porque va a ser pecado. Va a llegar el momento, créamelo.
Créamelo, créamelo, la venida del Señor está bien cerca. Por eso ustedes tenemos que estar preparados para lo que venga. Dios está aquí todavía. Dios no se ha ido. El Espíritu Santo todavía lo tenemos. Pero va a llegar un momento en que ya el Espíritu Santo no va a estar aquí. Y todo lo que oremos y le digamos, aquí se va a quedar. Ya no va a haber nada. No va a haber nada. No vamos a poder allá arrepentirnos. Usted que está aquí, empiece, si usted no ha leído la palabra como debe de ser, empiece a leerla. Ore por los que no pueden venir, oren por los enfermos. No tiene que conocerlos por nombre, ore por la nación, ore por este país, para que este país sea lo que era antes. Ore por el país, ore por el Congreso, ore por el presidente. Ore por las cosas que están pasando, que esto ya termine, que esto ya acabe, que todo sea, que entre a la normalidad. Ya ahorita, mire, hasta los que tienen papeles tienen miedo de ir a la marqueta, porque ahorita agarran hasta los que no. Hasta los que tienen papeles también los agarran y después preguntan. Estamos viviendo una situación, hermano, fea, fea, fea. Y el único que puede ayudarnos es Dios. Estamos sufriendo una persecución, aunque usted no lo crea, por el solo hecho de ser latinos. A todo mundo nos están persiguiendo. Así que la única solución es Dios. Deje que Jesús entre en su casa. Hágalo. Desde ahora hágalo. Si a usted le dicen que está loca, no importa, estoy loca, pero por Jesús, dígale. Por el que me salvó. Amén. Así que con esto terminamos. Póngase de pie, vamos a orar. Ore por los que no pueden estar aquí, hermano. Hay tanta persona que quisiera estar aquí, fíjese, pero la situación que estamos viviendo no pueden estar aquí. Y están en su casa. Quizás vayan al trabajo porque tienen que hacerlo, pero hay que orar por ellos, bendecirlos, cubrirlos con la sangre de Cristo. Amén. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tu consejo, Padre. Padre, en esta mañana, Padre, bendecimos a todos los aquí presentes, Padre, y a los que nos están viendo, Padre. Los bendecimos con toda bendición de lo alto, Padre, y cubrimos su casa, cubrimos su trabajo, cubrimos toda su familia con la preciosa sangre de Cristo, Padre. Padre, bendice a nuestros hijos, Padre, a los hijos de mis hermanos aquí presentes, Padre, y a mis hijos en el propio, Padre. Bendícelos allá donde se encuentran, Padre, los cubrimos con tu sangre preciosa, Señor, y los bendecimos, Padre. Asimismo, Padre, bendecimos a todos los que nos tuvieron la amabilidad, Padre, de vernos por las redes sociales, Padre. Bendícelos, protégelos, cuídalos, Padre. Que nada les suceda, Padre. Bendice su casa, bendice su trabajo, bendice su entrada y su salida, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Y permite, Padre, que esos cristianos, Padre, esos que fueron lavados con la sangre de Cristo, le permitan a Dios entrar en su casa, le permitan leer su palabra, le permitan orar, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Padre. Asimismo, Padre, bendecimos a todos los que no pudieron asistir a hoy, Padre, pero que en su corazón, Padre, estaba, Padre, venir aquí, Padre, para adorarte, para participar en la alabanza, para decirte gracias, papá, gracias. Pero tú conoces la situación y conoces el corazón de cada uno de ellos, Padre. Bendícelos grandemente en el nombre poderoso de Jesús. Asimismo, Padre, yo bendigo a todos los que están enfermos, Padre. Los cubro con tu sangre preciosa, Padre. Juntamente aquí con mis hermanos, Padre, los bendecimos y los cubrimos con tu sangre, Padre. Asimismo, Padre, bendecimos a la familia González, Padre. Bendecimos a mi hermano Jaime, Padre. Bendecimos a su esposa, Padre. Haz el milagro en él, Padre. Recuérdate y acuérdate, Señor, de todo lo que él ha hecho en la obra, Padre.
Él anduvo, Padre, donde nadie quería andar, Padre. Él andaba buscando todo el tiempo, Padre, la necesidad, Padre, para poderla suplir, Padre. No importando el calor, no importando el frío, Padre, no importando si Él estaba enfermo o no enfermo, Padre. Él hacía comida, Padre, y se la llevaba a la gente necesitada. Padre, yo te pido por Él, Padre. Si es tu voluntad que ya se vaya contigo, Padre, dale paz a la familia, Padre, a sus hijos, a su esposa, Padre. Pero si no es así, Señor, levántalo, Padre, con toda bendición de lo alto, Padre. Levanta a mi hermano Jaime de ahí donde está postrado en esa cama, Padre, y bendícelo, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Asimismo, Padre, bendecimos por todos los que necesiten, Padre, sanidad, que están en su casa, Padre, los bendecimos y los cubrimos con tu sangre preciosa, Padre, y sobre todo, Padre, que sean sanos desde la coronilla de su cabeza hasta la planta de sus pies, Padre. Gracias, Señor. Bendice nuestro regreso a casa o a donde quiera que vayamos, Señor. Que nada nos pase, que nada nos detenga, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, así lo recibimos, y en el nombre de Jesús, todos los que estamos de acuerdo decimos, amén y amén. Que Dios me los bendiga y gracias por estar aquí y maneje con cuidado.